Continuando con el tema anterior, compañeros, como quedamos, ya vimos y conocimos el concepto de empresa, conocimos el concepto de empresario y lógicamente el concepto de derecho y dónde se ubica el derecho de empresas. Ahora sí, vamos a continuar con la clasificación de empresas, ¿ok? Como bien saben ustedes, existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según en el aspecto que se nos fije, podemos clasificarlas de varias formas. Dichas empresas, además, cuentan con funciones, funcionarios y aspectos distintos o desiguales. A continuación, se presentan los tipos de empresas según sus ámbitos. Mucha atención y mucho cuidado, compañeros. ¿Ok? Las empresas se clasifican por la industria como una actividad primordial, ya que este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en extractivas, cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplo de este tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. Manufactureras son empresas que transforman la materia prima en productos terminados y pueden ser de consumo final, las que producen bienes que satisfacen de manera directa la necesidad del consumidor. Por ejemplo, en este caso, un mueble de producción, la que satisface a las de consumo final. Compañero, ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver la clasificación de la industria? Pues tiene que ver mucho, porque quiero que te quede claro algo, compañero. La cuestión inmobiliaria no solamente es vender y comprar casas, o rentar inmuebles, o administrar condominios, no, compañeros. Podemos también administrar ranchos. Aquí, en la parte del sureste de nuestro país, existen muchas empresas que se dedican a la creación y elaboración, y lógicamente para esto, la plantación de árboles. En el estado de Yucatán hay una reserva, una biosfera, les voy a comentar que personalmente tuve la oportunidad de conocer. Ahí se siembran árboles de teca. Esa producción es rentada, lógicamente, el inmueble. Ahí se hace la plantilla de los árboles de teca y, lógicamente, la producción de lo mismo. Entonces, ¿sí se da la actividad inmobiliaria ahí o no? Claro que se da. Por eso es importante que tú conozcas la clasificación y la ubicación de estas empresas. También encontramos las comerciales, que por lo general es donde nos ubicamos nosotros, porque pensamos que comercial significa comercio, habilidad, dinero rápido. Comerciales son las intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función primordial es la compra y venta de productos terminados. A su vez, estas se pueden clasificar en mayoristas y minoristas, y también en comisionistas, como lo pueden verificar en su material. Las mayoristas son las que venden a gran escala. La minorista, obviamente, en menudeo, y la comisionista, de lo que no es suyo, dan a ellos la consignación. Cualquiera de estas tres clasificaciones de las actividades comerciales no podemos ubicar nosotros como asesores inmobiliarios. Lógicamente que sí, porque si somos proveedores, podemos vender a grandes escalas inmuebles. Minorista, tal vez podemos enlistar solamente un inmueble. O comisionistas, podemos dedicarnos o trabajar directamente con un desarrollador o un promotor y, lógicamente, cobrar nuestros honorarios por comisiones. También las empresas se clasifican en servicio.
son aquellas que brindan servicio a la comunidad, que a su vez se clasifican en transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos como energía, agua y comunicaciones, servicios privados como asesoría, venta, publicidad, contable, administrativo, educación, finanzas, salubridad y estética. Te vuelves a hacer esta pregunta porque sé que te la haces. Yo también me la hice cuando yo estudié el módulo. ¿Qué tiene que ver esta clasificación de servicios como asesores inmobiliarios? Pues tiene que ver mucho, compañero, porque si tú vas a asesorar a una persona o a un promotor que éste quiere realizar lógicamente un fraccionamiento, mínimo tiene que contar con estos servicios, y es la importancia de que tú tengas presente todos estos conceptos. Lógicamente, al desarrollar un fraccionamiento debe de contar con un servicio de transportes, lógicamente con turismo, si se encuentra en una zona netamente turística. Las instituciones financieras, claro que sí. ¿Cómo van a ser lógicamente las operaciones? ¿Ante qué institución? ¿De qué forma? Servicios públicos, por ende. Porque ¿qué servicio le vas a ofrecer? Energía eléctrica, agua. Todo eso aumenta la plusvalía de un fraccionamiento. Servicios privados, claro que sí lo vas a tener, empezando por ti como asesor inmobiliario, porque el asesor inmobiliario es el que va a vender. Educación, ese conjunto o ese fraccionamiento, lógicamente que tiene que contar con escuela. Finanzas, también lo mismo. Salubridad, es correcto. Y la estética, si es condominio, tiene que conservar las mismas fachadas. Ya ves por qué es importante conocer este concepto y esta clasificación de empresa. Bueno, asimismo, yo te invito a que continuemos. También las empresas se clasifican en empresas individuales, como las personas físicas. Si solo pertenecen a una sola persona, en este caso, como yo decía, cuando iniciamos este tema de derecho de empresa, tú puedes ser empresario, créetela. Como mismo dice la ley, te lo permite. Esta puede responder frente a terceros con todos los bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada. Desafortunadamente también tiene su ventaja y su desventaja, pero sé que tú vas a hacer las cosas bien. No debes de temer si tienes que responder o no con todo tu patrimonio. Es la forma más sencilla, lógicamente, de establecer un negocio, y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. Empresas de sociedades o de personas morales son las constituidas por varias personas. Dentro de esta clasificación se encuentran las sociedades anónimas, la sociedad civil, la sociedad colectiva, la sociedad de comandita y la sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa u otras organizaciones de economía social. Te vuelvo a repetir, lo más importante es que tengas presente, no tienes que ser todo loco, no te estreses. Solamente ten presente cuáles son estos tipos de empresas. También se encuentra otra clasificación que es por su dimensión. No hay unanimidad entre los economistas y la hora de establecer entre una empresa grande o una empresa pequeña, puesto que no existe un criterio como tal para que puedan medir el tamaño de las empresas. Los principales indicadores, por lo general, que toman ellos en cuenta son el volumen de ventas, el capital propio, el número de trabajadores, los beneficios. El más utilizado suele ser el número de trabajadores. Creo que ese, por lo general, lo conocemos, porque ¿quién de nosotros no ha realizado una actividad subordinada? Este criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada, que como ustedes pueden observar en sus materiales, se observa de la siguiente forma. Por su dimensión, microempresa, si posee menos de 10 empleados. Pequeña empresa, si tiene entre 11 y 50 empleados. Mediana empresa, si tiene entre 51 a 250 empleados. Y gran empresa, si posee más de 250 empleados.
La empresa, por su ámbito de actuación, también se pueden clasificar en empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales, transnacionales, mundiales. También se pueden clasificar por su capital. Yo sé que a lo mejor en este momento te parece mucha información, pero al terminar este tema verás que no es así, que al contrario, es muy poca la información. Y me voy a robar una frase de una compañera que dice: entre más conocemos, te darás cuenta que eres menos ignorante. Por eso, vamos a continuar. La empresa privada es el capital en manos de accionistas particulares. La empresa familiar, como bien se dice, es el que maneja la familia. Empresa autogestionada, si son de trabajadores. Empresa pública, si el capital y el control está en manos del Estado. Y la empresa mixta, si la propiedad es compartida. Bueno, vamos a otro punto muy importante. Ya conocimos la clasificación de las empresas. Ahorita vamos a ver las materias que van de la mano en el derecho empresarial. ¿Cuáles son? Pon mucha atención y verifícalos en tu material. Aquí sé que te surgirán muchas dudas. Te vuelvo a decir y te vuelvo a invitar. Hazme las preguntas a través del foro. Estoy para servirte. Las materias que se encuentran dentro de este tema de derecho de empresas son el administrativo, civil, financiero, que puede ser público y privado, tributario, mercantil o comercial, laboral, penal, derechos de autor, marcas y patentes, derecho aduanal y comercio internacional. ¿Qué es el derecho administrativo? Y ahorita vamos a conocer por qué es la importancia de esta rama del derecho en la cuestión inmobiliaria. Es la rama del derecho público que se encarga de estudiar la organización y funciones de las instituciones del Estado, en especial aquellas relativas al poder ejecutivo de los 3 niveles de gobierno. Yo te pregunto, si tú te dedicas a esta actividad, va una persona y te dice: buenas tardes, soy María Morales. ¿Me puede señalar usted por lo menos qué documentos o ante qué oficinas voy a ir para solicitar los trámites porque me quiero realizar un fraccionamiento, un condominio? Si no tenemos respuesta, qué mal nos quedaríamos. Entonces es importante que conozca el derecho administrativo. No, les vuelvo a repetir, no todología, pero sí lo mínimo para que podamos dar una buena asesoría de calidad. Acuérdate que tu mejor carta de presentación es tu trabajo. El derecho civil, rama del derecho privado que estudia el conjunto de normas o reglamentos jurídicos que rige la conducta de personas natural o jurídica en un conglomerado social. ¿Qué tiene que ver la rama de este derecho en la cuestión inmobiliaria? Pues mucho. Por una sencilla razón. Tú, al realizar tipo de operaciones inmobiliarias, es por ende que vas a utilizar los diferentes negocios jurídicos. Como ya viste en el módulo anterior, el derecho civil regula los negocios jurídicos. ¿Qué son los negocios jurídicos? No más que nada que los contratos, los diferentes tipos de contratos que debe de tener el conocimiento o la noción prácticamente de cómo se conforma cada uno de ellos y qué regula cada uno de esos contratos. ¿Ok? ¿Qué incluye? Coinversiones, alianzas estratégicas, alianzas comerciales o de consorcio. Las coinversiones, las que necesitan depositar los ahorros en un instrumento de inversión y confiar su crecimiento a terceros, que conlleva unos determinados riesgos. Estos riesgos se ven minimizados si está en una entidad en la que se depositas tus ahorros, inviertes en los mismos proyectos que tus clientes. Alianzas estratégicas son sociedades en las que 2 o más empresas trabajan en conjunto para lograr objetivos que son mutuamente benéficos. Las empresas pueden compartir recursos,
información, capacidades y riesgos para lograrlos. No se te olvide que tú como persona física puedes crear también tu propia empresa y asimismo puedes realizar alianzas con empresas grandes. No tengas miedo. Las alianzas comerciales o de consorcio es un acuerdo legal entre dos o más compañías de compartir acceso a su tecnología, marcas registradas y otros activos. Una alianza estratégica no crea una nueva compañía. Recuerda eso. También podemos encontrar contratos de prestación de servicios. Como ya vimos en el tema pasado, acuérdate que tú puedes ser comisionista y es muy importante que tengas presente la prestación de tus servicios y los contratos de arrendamiento, que es parte fundamental de nuestra actividad como asesor inmobiliario. Derecho financiero. El derecho financiero es un derecho público, que es la rama del derecho que ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos normalmente previstos en el presupuesto general del Estado. La actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos y los particulares, en los cuales el Estado puede asumir tanto el papel de activo, por ejemplo, el de cobrar títulos, como el pasivo, por ejemplo, cuando el deudor de un préstamo. Asimismo, se subdivide en derecho presupuestario, marco jurídico para fijar metas, derecho hacendario, patrimonio encomendado al Estado, derecho fiscal, de donde se obtendrá el presupuesto para alcanzar las metas. Tienes que tener presente que al momento de construir o dedicarte a una actividad inmobiliaria, tienes que pagar impuestos. Lo tienes que tener presente. Derecho también financiero puede ser privado. En este caso es la que regula las actividades del sistema financiero mexicano, compuesto por actividades bancarias, como el mercado de valores y otros intermediarios financieros, como el SOFOM, que es las sociedades financieras de objetos múltiples, las empresas de factoraje, financiamiento de cuentas por cobrar, etc. Esto lo puedes verificar de manera más calmada en tu material en la página. Derecho tributario o fiscal, rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en las áreas de las consecuencias del bien común. Impuesto, impuesto, impuesto. Tenlo presente. Derecho mercantil o comercial, rama de derecho privado que estudia normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Ojo, la actividad que realizamos nosotros inmobiliaria es netamente comercial. Tenlo presente. Los actos de comercio legalmente calificados como tales y de relaciones jurídicas, derivadas de la realización de estos. Un acto de comercio se cataloga como tal cuando cumple alguno de los tres requisitos. 1. Las que parten involucradamente el ánimo de lucro. 2. Que alguna de las partes por lo menos sea comerciante. Y 3. Que la ley así lo establezca. Tenlo presente. No cualquier persona se puede dedicar a la cuestión inmobiliaria si no conoce el concepto de comerciante. El derecho laboral o del trabajo, cuyos principios y normas jurídicas regulan las relaciones entre empleadores o trabajadores, asociaciones sindicales y el Estado. Tú como empresarios, por ende, independientemente que inicies como persona física, vas a crecer porque sé que vas a hacer las cosas bien. Te vas a expandir, vas a necesitar personas para ir creciendo y es donde entra la categoría de empleados. Aquí entra la función netamente del derecho del trabajo y posteriormente tienes que tener algo presente. No hay que confundir el derecho laboral con el derecho de seguridad social. Son dos cuestiones diferentes. Al final conocerás por qué te estoy señalando esto.